Y bien, hermanos, pues nuestro Dios nos permite en este mediodía meditar en su palabra y bueno, pues hemos tenido una lectura bastante enriquecedora y es de ahí donde vamos a partir en este tema el día de hoy. Y bien, hermanos, pues primeramente quiero hacerles una interrogante y quiero que la mayoría de ustedes me la pueda contestar, hermanos. Yo espero poder contar con sus participaciones. La pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Cómo las personas perciben que usted es cristiano? Medite un poco en esta pregunta. ¿Cómo las personas perciben que usted es cristiano? Si alguien me pudiera levantar la mano y decirme, hermanos. Mi Me hermana permite, Luisa, sí, adelante, hermana. Y después mi hermana Mayra. bueno, en primer lugar, porque eh, guardamos el sábado, porque mi actitud es diferente. Creo que soy muy amorosa, lo que no era tanto antes, pero hay una palabra mágica. Cuando saludamos a nuestros seres queridos o a nuestras amistades o a nuestros vecinos, por lo regular despedimos diciendo, Dios te bendiga, Dios te guarde y te cuide. Y creo que son palabras mágicas y de esa manera se dan cuenta que somos cristianos. Amén, hermano. Muchas gracias, mi hermana Lichita. Mi hermana Mayra, adelante. En mi familia pasa algo muy singular y nos admira un poco porque cuando decimos que somos cristianos, pues más o menos, pero cuando mis primos o mis hermanos ven que hacemos algo que va de acuerdo a lo que decimos, como que no nos dicen a nosotros, sino a los demás. Ellos son cristianos, pero no son como cualquier cristiano. Entonces, ahí como que hacen la diferencia y como que nosotros nos admiramos porque vieron algo diferente en nosotros. Y parte de eso es nuestra forma de hablar y de comunicar las cosas. Muchas gracias, Mayra. Es bastante bueno el comentario. Mi hermana Emilia me parece que es la que tiene la mano levantada. Sí, mi hermano Josué. Pues como comentaban en la semana pasada de que prediquemos sin hablar, yo sí mando muchos mensajes, muchas reflexiones, usted lo sabe, hermano, pero también a veces que andamos en la calle y simplemente con el de comer, hermanos. Es que puerquito, carnitas y aunque nosotros no queramos hablar, hermanos, ahí saben, pero ahí empieza la plática, ¿por qué no comen esto? Y ahí nos damos a conocer, hermanos, que somos cristianos, por la simple comida. Gracias. Gracias, mi hermana Emilia. ¿Alguien más, hermanos? Son 3 mujeres. No nos podemos quedar atrás los hombres. ¿Cómo las personas perciben que usted es cristiano, hermanos? Veo aquí muchos hombres que no levantan sus manos. Por favor, me gustaría escuchar su respuesta, hermanos, para poder ir enriqueciendo este tema. O los menciono yo, ahorita que los veo aquí en la pantalla. Hermano, me permite dar a conocer lo que una ocasión un sacerdote en una misa de difunto que era mi tío, habló sobre los cristianos y habló sobre los hombres. Y el sacerdote se dirigió a toda la gente católica que estaba. ¿Y qué cree que habló sobre el tomar y el adulterar? Y dijo, a ver, ¿por qué los cristianos? Y yo me puse la bandera, la camiseta, mejor dicho, dije yo, aunque no soy hombre. ¿Por qué los hombres cristianos no toman, no adulteran, no pecan, mirando, volteando a ver a las señoras, faltándoles al respeto y más cosas, ¿no? ¿Y por qué ustedes sí? Entonces creo que de esa manera
los hermanos se dan a conocer que no son católicos, que son cristianos. Pero como dijo May, pero de los cristianos de acá. Gracias, mi hermana Lichita. Hermanos, mi hermano Julio fue el valiente. Adelante, Julio. Gracias, Josué. Pasamos a todos. Bueno, en sí, hasta donde me acuerdo, no tenía una experiencia en que alguien se me acerque y me pregunte si soy cristiano, ¿no? Esto lo digo, pues, digamos, con cierta vergüenza, porque no se ha visualizado como tal, ¿no? Que soy cristiano. Sin embargo, en los medios donde me desenvuelvo, sí conocen que soy cristiano. Se los he comentado en diferentes ocasiones, pero al menos creo que sí hay cierta coherencia, porque en el trabajo luego pasa de que bromean sobre ciertas cosas y pues tú te quedas serio, callado, ¿no? No te ríes sobre lo que están comentando, ¿no? Y ahí sí, digamos, sí he visto eh, en la diferencia, ¿no? De mi comportamiento con los comportamientos de mis, de mi prójimo, vaya. Gracias, José. Gracias a ti, Julio. Bien, pues, ¿no hay algún otro hermano que desee compartir esta respuesta? Si no es así, hermanos, bueno, pues vamos a entrar un poco a detalle en este acontecimiento en el libro de los Hechos. Bien, hermanos, cuando comienza la persecución en contra de los creyentes en Jesús, muchos de ellos huyen a los pueblos y naciones vecinas. Sin embargo, la mayoría de los apóstoles, hermanos, se quedan más tiempo en Jerusalén. Pero con el tiempo, hermano, los apóstoles entienden que el plan de Dios era expandir el evangelio, y creo que esto es bastante claro para nosotros. Comenzando desde Jerusalén y extendiéndose más allá, tal como Jesús lo había dicho en el primer capítulo de los Hechos, hermanos. Cuando los apóstoles oyeron lo que que el Señor estaba en otras ciudades, ellos fueron a visitar, a compartir y a llevar el evangelio, hermanos. Y creo que esto lo notamos en lo largo de los temas que hemos venido escuchando. Sobre todo, hermanos, ellos fueron a algunos lugares donde los otros creyentes judíos se habían refugiado, se habían guardado en algún lugar. Todavía no tenían idea que el evangelio, hermanos, iba a ser aceptado también por los gentiles. Y bueno, hermanos, pues en uno de sus viajes yo quisiera entrar en este acontecimiento que le pasa a Pedro y que ya mi hermanita me ha hecho favor de leerlo. Es un acontecimiento maravilloso que, hermanos, solamente lo había leído, no había abundado en él, no me había dado a la tarea de meditar en esta porción de la escritura. Pero vemos a un Pedro, hermanos, con un ministerio milagroso, algo que se da después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que, bueno, nosotros observamos que aquí se dan dos acontecimientos bastante importantes. Y yo quiero decirles, hermanos, ¿a quién de ustedes no les gustaría tener un ministerio similar al de Pedro en este relato de la Escritura? Un ministerio donde se pudieran dar esta serie de milagros. Yo creo que a todos de nosotros nos gustaría, hermanos, y yo sé que no me equivoco, hermanos, cuando a nosotros nos gustaría tener un ministerio así, un ministerio, hermanos, donde usted con el simple hecho de llegar a un lugar y abrir la boca, algo pasara, hermanos, algún acontecimiento, por decirlo de alguna manera, sobrenatural ocurriera, o donde usted llegara, ocurriera algo que sorprendiera, hermanos, a las demás personas. Yo creo, hermanos, lo creo así. Creo que en los lugares donde hemos tenido oportunidad de compartir el evangelio, donde nos hemos podido acercar, donde hemos podido llegar,
hemos podido observar algunos milagros, hermanos, y yo sé que hemos sido parte de esto, así como lo expresa esta porción de la escritura. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han llegado a algún lugar donde no tienen la misma creencia que ustedes y está alguien enfermo, hermanos? Y entonces a usted amablemente les dice, ¿me darías oportunidad de orar por ti? ¿Y qué pasa, hermanos, con la reacción de las personas que nos escuchan decir esto? No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tengo amigos, la mayoría de ellos o algunos de ellos de la escuela no tienen un credo, no creen en Dios. Y cuando alguien ha estado enfermo de su familia, su papá o algo, que yo tuve alguna relación con algunos de ellos, les causa algo de curiosidad verme llegar y de repente platicar un poco con el que está enfermo, está acostado en cama y decirle, ¿cómo se encuentra, señor o señora? No sé, dependiendo, ¿no? Tengo un amigo que su mami está, eh, o en algunas ocasiones ha estado internada y he tenido oportunidad de irla a ver. Y de repente, pues yo llego, hermanos, y no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, todos contamos con esos testimonios. Y ya después de una serie de preguntas y respuestas de cómo estás, bien, y que se da una plática amena, ¿cuántos de nosotros tenemos ese valor, por decirlo de alguna manera, o hacer a un lado esa timidez y de repente decir, ¿me darías oportunidad de orar por ti? O de leerte un verso de la escritura. ¿Cómo ven sus reacciones de ellos, hermanos, cuando nosotros hacemos esto? ¿Es algo que comúnmente ellos perciban cuando se encuentran enfermos, hermanos? En realidad es que creo yo que no. Aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo y mucho menos a nuestro Dios, creo yo que su percepción es de sorpresa, hermanos. Y creo que nunca, al menos a mí nunca me ha pasado que me rechacen esa parte de sí, sí lo puedes hacer. Noto algo de, pues como de anomalía, como de qué vas a hacer o de qué se trata, ¿no? Pero cuando uno tiene esa oportunidad de poder orar por alguien cuando está enfermo y no conoce de nuestro Dios, bueno, pues se da esta maravillosa sensación de poder compartir algo de lo que nosotros experimentamos, perdón. Y es hermoso, hermanos, poder orar y ver que algo ocurre, hermanos, en ellos. Fíjense que a mí me ha pasado que cuando oraba por la abuelita de un amigo, y la iba a ver, le decía a mi amigo que cuando iba a regresar a verla, que porque le gustaba que yo le leyera algo o que le platicara algo de lo que yo ya había tenido oportunidad de ver en la escritura. Y eso es algo muy hermoso, hermanos, algo que se nos da a nosotros como cristianos, esa área de oportunidad la cual podemos compartir a nuestro Señor Jesucristo y cada una de las cosas que acontecen. Pero fíjense que para eso tiene que pasar algo importante en nuestra vida. Voy a regresar a la lectura. Quisiera que me acompañaran a Hechos capítulo 9. Vamos todos hacia allá, por favor. Y quiero que se centren en el verso 32 de este capítulo, hermanos. Capítulo 9, verso 32. ¿Ya todos estamos ahí? ¿Aún no? Bien, ya estamos ahí. Bien, hermanos, fíjense lo que dice el capítulo 9 en el verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Qué pasa en el primer verso, hermanos? Aconteció que Pedro, ¿qué hacía, hermanos? Visitando a todos. ¿Qué pasaba con Pedro, hermanos? En este primer verso pasa algo importante. ¿Qué hacía? ¿Puede abrir su micrófono, hermanos, y decirme qué hacía Pedro? Fue a visitar a sus hermanos. Visitaba a sus hermanos. Gracias, Mayra. ¿Qué pasaba con este hombre, hermanos? Estaba en constante movimiento. ¿Es así o no es así, hermanos? Dice, lo voy a volver a leer, aconteció que Pedro, visitando a todos, es decir, estaba en constante movimiento. Y yo quiero decirles, hermanos, que
en lo personal, hermanos, creo que muchas veces hemos dejado de hacer esto que hace Pedro, hermanos. En el primer verso pasa algo importante, es decir, no se quedó quieto en un solo lugar. Él comprendía la tarea, como se las acabo de decir. Los apóstoles comprendían que, bueno, después de cierto tiempo de haber estado en Jerusalén, era tiempo de compartir el evangelio. Habían comprendido el plan de nuestro Dios de expandir el evangelio. ¿Cómo, hermanos? Pues moviéndose. Y creo yo, hermanos, que llega un momento en nuestra vida, llega un momento en nuestra manera de vivir, que entramos a una rutina, hermanos. Y creo yo que entramos en esa rutina de no nos movemos. Sobre todo ahorita que ha pasado este acontecimiento de la pandemia, bueno, pues creo yo que quedamos todos inmovilizados, es decir, inmovilizados porque no podíamos trasladarnos a los lugares. Pero quiero decirles, hermanos, que al igual que Pedro y que yo observo mucho en esta amada iglesia de Belisario, creo yo, hermanos, que algunos de nosotros, como un servidor, sí entró en esa rutina y bueno, pues nos quedamos en un stand-by, en un momento de, no me muevo para que no me pase nada. Pero quiero decirles que muchos de ustedes, y que yo soy testigo de ellos, se movieron en gran manera y bueno, pues tuvieron a bien hacer la tarea de compartir y que hasta la fecha, hermanos, creo yo que la labor que ha hecho mi hermano Iván y el equipo de trabajo, bueno, pues es precisamente no quedarse quietos como lo hizo Pedro, sino tener esa movilidad y poder presentar el evangelio de muchas formas. Y bueno, hermanos, pues no nos podemos quedar quietos, hermanos, debemos de movernos, porque si no podemos entrar en un riesgo, y este es un riesgo mortal. Y ponemos en riesgo a los demás, y usted podrá decir, bueno, ¿y cómo vamos a poner en riesgo a los demás? Pues entramos en un pesimismo, hermanos, porque ¿qué decimos? Bueno, al menos ese era mi pensamiento. Su servidor decía, ¿yo cómo podré hacer algo como lo que acaba de hacer Pedro? Y ya lo vamos a leer en un instante, hermanos. Es algo que decimos, bueno, es que esto es algo ay, exagerado, es algo que yo no voy a alcanzar, es algo que, pues, híjole. Y tomamos las medidas, hermanos, y vemos a los personajes de las escrituras como personajes inalcanzables, personajes que solamente sobresalen en la escritura y que creemos que nosotros no podemos hacer eso. Pero déjenme decirles, hermanos, que Dios nos compartió de dones, nos compartió de talentos para poder hacer lo mismo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? Vamos al verso 33. Y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Yo quiero comentarles, hermanos, que algo que me llama mucho la atención de tener este movimiento, de no quedarnos estáticos y de que les mencionaba que muchos de nosotros nos ponemos en riesgo y ponemos en riesgo a los demás. Déjenme decirles que estaba en la semana viendo una parte en la Segunda Guerra Mundial. No sé si recuerden que había unos búnkers de Estados Unidos, bueno, cuando trataba de llegar a un a la orilla de una isla donde lo esperaban pues prácticamente los alemanes y hay una parte que me llamó mucho la atención en este acontecimiento, hermanos. Los búnkers abrían y dentro de los búnkers había muchísimos soldados y ellos tenían que correr rápidamente hacia la orilla de la playa y poderse cubrir o poder llegar a un lugar donde no estuvieran en riesgo. Y entrevistaban a uno de los personajes en de este acontecimiento o que pudo verlo. No sé si fue parte de la guerra, que quiero pensar que sí, porque sus comentarios los hacía ver como si él hubiera sido parte de él. Y él expresaba, hermanos, que cuando abrían los búnkers había muchas personas que se llenaban de miedo y entonces llegaba un momento que casi llegando a la orilla se sujetaban de sus piernas y se quedaban inmóviles. Y entonces había personas que trataban de sobrevivir
y entonces trataban de quitar a las personas que les estorbaban de enfrente, hermanos, haciéndolos a un lado y gritándoles que se movieran muy rápido hacia la orilla o que trataran de cubrirse en la parte de la orilla de la playa. Y creo yo, hermanos, que esto lo traté de observar de esta manera, porque creo yo que muchos de nosotros, en esta encomienda que se nos ha dado, muchos de nosotros nos quedamos con ese pensamiento de decir, ¿cómo yo podré hacer esto, no? Y me quedo inmóvil, hermanos, y entonces no dejo ni siquiera trabajar a los que vienen esforzándose, ¿no? Por cumplir su objetivo. Y creo yo, hermanos, que es necesario que, decía mi abuelita, creo que era mi abuelita o mi abuelito, no recuerdo quién de los dos decía, si no ayudas, mejor quítate, no estorbes. Y creo yo que lo traigo aquí porque en muchas ocasiones, hermanos, a veces somos obstáculo, hermanos, para que este proyecto no se haga. Y sobre todo en nuestro pensamiento, hermanos, percibimos, somos pesimistas y decir, "Oh, hermano, es que lo que me está diciendo es, pues es Pedro, ¿cómo yo podré hacer esto? ¿Cómo podré yo hacer algo similar como lo que hace Pedro?" Pero dense cuenta, hermanos, cómo en este siguiente verso, él no se atribuye lo que hace, hermanos. ¿Cómo lo expresa? Dice el verso 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, no te sano yo, te sana Jesucristo. Levántate y haz tu cama, y enseguida, hermanos, él se levantó. ¿Es algo que es inalcanzable para nosotros, hermanos? ¿O tenemos las mismas herramientas que tiene Pedro? Tenemos las mismas herramientas que tiene Pedro, hermanos, pero muchos de nosotros siempre, y me incluyo, hermanos, estoy hablando del Hijo de Dios, estoy hablando de Pablo, estoy hablando de Pedro, estoy hablando de todos aquellos hombres que, que se esforzaron, hermanos, por compartir o por expandir el Evangelio. Pero déjenme decirles que Dios en estos tiempos le dice a usted y a mí que contamos con las mismas herramientas que contaron ellos. ¿Usted cree en Jesucristo? Sí, usted cree en Jesucristo. ¿Usted puede hacer esto, hermanos? Claro que lo puede hacer. ¿Por qué hemos estado tanto tiempo estáticos, hermanos? Algunos de nosotros, aclaro. He visto que muchos siguen haciendo su trabajo. Sé que muchos de ustedes siguen haciendo la obra que el Señor les ha encomendado, pero es necesario que todos nos demos cuenta que somos capaces de hacer esto. Verso 35. Algo muy importante y que esto debe de hacer sentido en nuestra vida. Verso 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué pasó, hermanos? Los cuales se convirtieron al Señor. ¿Qué estaba pasando con esto, hermanos? Al observar este milagro de Pedro, ¿qué pasó con ellos? ¿Se convirtieron al Señor? ¿Creyeron en Él por lo que observaban? Yo le quiero preguntar a usted, hermanos, si hacemos este verso nuestro, yo quiero decirle a ustedes, ¿a cuántas personas usted después de hacer una oración, después de orar por alguien, después de leerle algo a alguien que está enfermo, cuántos de los que están alrededor de ese enfermo le han preguntado a usted, a ver, yo quiero escuchar más de eso que te oí decir? Yo me hiciste como que hay algo de ruido y yo quiero saber de qué estás hablando. Cuando cuando uno va a visitar a algún enfermo, hermanos, y que no es creyente, yo sé que muchos de nosotros tendemos a contar alguna historia de la escritura de alguien como ahorita lo acabamos de observar de este hombre. ¿Qué pasa con nuestro pensamiento, hermanos, cuando vemos a alguien que lleva una semana en cama? ¿Cuántos de nosotros observamos cierto dolor, cierta incomodidad, sus rostros de cansancio, de desesperación? ¿Cuántos de nosotros observamos esto en las personas que visitamos? Dice la escritura, hermanos, que fueron 8 años de que este hombre estaba paralítico. Yo creo que lo más que he estado en cama, hermanos, es un par de días. Y creo que no aguanto la espalda
solo con 2 días de no levantarme de mi cama. En esta semana mi mamá enfermó, recayó y regresó al hospital, hermanos, regresó al hospital por la mañana y por la tarde, gracias a Dios, estaba en cama. El jueves y el viernes me avisó mi hermana Ruth que seguía en cama, pero que estaba muy, muy agotada. Y yo he observado a mi madre estar muchos días en el hospital, hermanos. Creo que lo más que estuvo fue 1 mes y medio internada. Y recuerdo que, bueno, hasta estos días recuerdo que ella dice, yo quisiera irme a mi cama y descansar. Es muy incómodo estar en el hospital. Y digo, hermanos, yo les hago este referente porque estoy hablando de 8 años de este hombre. Estar inmovilizado, yo creo que ha de ser demasiado agotador. Pero aún, hermanos, con este acontecimiento, cuando nosotros tenemos esa oportunidad, les expreso esto porque me platicaba Ruth que estando en el hospital en esta semana con mi mamá, pues ella oró por mi mamá y que alguien de al lado le decía que qué hacía y le dijo que pues que oraba por la salud de mi mamá y le dijo que si podía orar por la persona que ella tenía. Y le dijo Ruth que sí, que con gusto oraba con ella, por esa persona que estaba enferma. Y bueno, hermanos, pues dice Ruth que en ese día pudo compartir contacto con ella y pues de alguna manera poder ahí no perder esa área de oportunidad de compartir el evangelio con esta persona. Y esto es a lo que quiero llegar con este acontecimiento, hermanos. En este verso 35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Qué hacía Pedro, hermanos? Bueno, pues tenía este ministerio de milagros que hacía que aún el que estaba recostado en cama diera gracias a Dios, pero que era un daño colateral, hermanos. Los que estaban al lado de ellos o que habían visto este milagro, creían en el Señor y en lo que pasaba. Y no solo Pedro, vemos que el mismo Señor Jesucristo lo hacía y que muchos creían después de lo que nuestro Señor hacía. Eh, Quiero decirles, hermanos, que este hombre paralítico de 8 años, una mujer de un sangrado de 12 años, un hombre con un espíritu inmundo 18 años y el hombre paralítico de Bethesda, hermanos, 38 años sin moverse. Yo quiero decirles que en cada uno de estos acontecimientos era una área de oportunidad la cual nos permitía poder compartir a nuestro Señor Jesucristo y que las demás personas pudieran enamorarse de, de nuestro Señor Jesucristo como lo que Él había hecho o el acontecimiento al cual les hago mención de algunos de ellos. Quiero decirles, hermanos, que me llama mucho la atención y que, bueno, es un tema diferente, pero la mujer consagrado, hermanos, que estuvo 12 años, eh, en el evento en el que ocurren estas cosas, hermanos, dice que había una gran multitud y que ella logró tocar a nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que muchos chocaban con él, no era lo mismo, hermano, no era lo mismo chocar con nuestro Señor Jesucristo que tocarle. Y creo que nosotros somos herramientas para que las demás personas puedan percibir en nosotros ese acercamiento a nuestro Dios, pero me llamaba mucho la atención algo que decía mi hermana Mayra y que quiero abundar un poquito para poder contestar esta pregunta de cómo las personas perciben que somos cristianos. Bueno, pues debe de haber congruencia en nosotros y debemos de ser cristianos como los que se muestran en estos relatos, hermanos. Cristianos milagrosos o que tengan un ministerio que sea compartir a nuestro Señor Jesucristo de una manera congruente. ¿Por qué hago mención de esto, hermanos? Porque, bueno, pues así como les hacía esta pregunta, yo quiero decirles, si no en muchas ocasiones han escuchado, que dicen, ¿eres de los cristianos
que se dice hacer esto o que hace esto. Veo algunos rostros que dicen, sí, como que no. Hoy en día, hermanos, la gente no nos observa de la manera en la que los observaban en aquellos tiempos. Creo que a muchos de nosotros eh, ven a cristianos incongruentes, que decimos una cosa y que hacemos algo totalmente distinto. Y que creo yo, hermanos, que es necesario retomar nuestro cristianismo como lo hace aquí Pedro, hermanos, para que sea o se logre este daño colateral y puedan muchos creer y convertirse al Señor. Creo yo que esto es importante para poder comprender el propósito o el plan de nuestro Dios, que es expandir el evangelio. Vamos a pasar al siguiente relato, hermanos. Dice el verso 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esto lo expresa, hermanos, el verso 36. Ahora quiero decirle a usted, hermanos, ¿cuántos de ustedes quisiera que una persona amada resucitara o se levantara en el momento en el que usted pudiera hacerlo como lo hace el apóstol Pedro en este evento? ¿Qué haría, hermanos, usted si tuviera esa capacidad de poder levantar a alguien que ha perdido la vida? ¿Cuál sería su reacción, hermanos? Una de las características de esta mujer es que es una mujer trabajadora. Lo alcanzamos a percibir en este verso 36. Una mujer con abundantes obras, con buenas obras, hermanos. Una mujer que no lo expresa la escritura, pero no sé qué edad tenía, pero era una mujer que probablemente era incansable como algunas de ustedes. Una mujer que era capaz de ir y regresar y llevar y ayudar y poder esforzarse como siempre hemos visto a la mayoría de nuestras hermanas de la sociedad femenil, siempre trabajadoras, siempre esforzadas, siempre tratando de ayudar, hermanos, y que esta es una gran bendición. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto, hermanos? Es una mujer que no sé si usted lo percibe, no sé si usted lo ha leído ya en algunas ocasiones. No es una mujer de la cual nosotros tomemos constantemente esta porción de la escritura. Sí es un milagro del apóstol Pedro, pero fíjense lo que pasa, hermanos, es tanta su labor, es tanto su esfuerzo que queda marcado para la historia, hermanos. Y yo es aquí donde quisiera que pudiéramos abundar un poco al respecto de esto. Bueno, es una mujer que es esforzada y que yo sé que algunas de ustedes han sido marcadas por otras personas que han hecho esta misma labor, hermanos. Entonces es una secuencia de hechos, hermanos, que nos han venido favoreciendo para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y que esto es bastante importante que nosotros podamos trascender de esta manera para poder compartir a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, hermanos, hacer esta labor tan importante que hacía esta mujer. ¿Por qué? Porque dense cuenta, a lo mejor no es un hombre que sobresalga en la escritura, pero es un hombre que está aquí marcado, que cambió algunos aspectos de algunas personas, porque fíjense lo que dice el verso 37, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Es decir, era una mujer que había marcado la vida de las personas que estaban a su lado, que estos hombres se vieron con la necesidad de buscar a Pedro para que, bueno, pues para que él fuera y pudiera ayudar a esta mujer que había muerto. Verso 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó
le levantaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Verso 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Verso 41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en Jope, y muchos, otra vez hermanos, lo vuelve a decir el verso 42, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. ¿Qué pasa en estos dos acontecimientos, hermanos? Que son muy, pero muy, muy importantes. Lo que hace el apóstol Pedro, los milagros que percibimos en este apóstol, nos damos cuenta que hacen un daño colateral. Es decir, él hace un milagro en una persona y la reacción, la onda expansiva de este acontecimiento alcanza a muchas más personas. Y esto, hermano, es algo que debemos de hacer como cristianos. Esto es algo que debemos de hacer como hijos de Dios, que cada movimiento que nosotros hagamos, hermanos, que cada paso que nosotros demos, sea para la gloria de nuestro Dios, que sea para mostrar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, para poder mostrar que el Evangelio, hermanos, da sanidad y da bendición a las demás personas. Esto es algo que debe de estar presente en nuestra vida, hermanos. Día con día debemos de ser cristianos congruentes, debemos de ser cristianos esforzados por compartir el Evangelio, debemos de ser cristianos que muestren a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo, hermanos? Como lo expresa el primer verso que leemos en este capítulo de Hechos, en estos dos milagros, que es el verso 32, moviéndonos como lo hacía Pedro, hermanos. Tiene que llegar un momento en nuestra vida que debemos entender, como lo hicieron los apóstoles, comprender el plan de nuestro Dios y entonces expandir el Evangelio. ¿Por qué razón, hermanos? Porque trae bendición, porque esa onda de ese acontecimiento que nosotros hagamos debe de alcanzar a las demás personas. Debemos esforzarnos por cumplir nuestro propósito, porque nosotros conocemos cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito, hermanos? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no es así? Bueno, ahora nuevamente yo quiero hacerles una pregunta. Más bien quisiera que me compartieran ustedes, hermanos, algún acontecimiento similar al que acabamos de escuchar en este libro de Hechos. Es decir, que usted haya tenido oportunidad de orar por alguien, que usted haya tenido oportunidad de compartir algún verso de la Escritura y que alguien más ya se haya acercado a usted pidiéndole conocer más de esto que usted ha hablado. Yo sé que algunos de ustedes, con la experiencia que han tenido, con los años que nuestro Dios les ha compartido, han tenido esta experiencia y que me gustaría escuchar de por lo menos un caso de alguno de ustedes, como lo alcanzamos a percibir en este acontecimiento del apóstol Pedro. ¿Alguien que levante su mano? ¿Nadie, mis hermanos? ¿Nadie le ha ocurrido un acontecimiento así? ¿Mi hermana Mayra? Perdón, Yo primero también. mi hermana María de la Luz. Yo, hermano. Ah, ok, mi hermana María de la Luz y Sí, luego mi hermano. hermana Mayra. A ver, sí, adelante, mi hermana. Mire, yo tengo un primo que ha estado muy malito. Entonces, yo lo fui a visitar a su casa. Entonces, lo iban a llevar a internar porque lo veían muy malo. Y me dice mi tía, oye, hija, ¿por qué no oras antes de que se lleven a tu primo al hospital? Y le digo, sí, tía, con mucho gusto.
y empezamos a orar y mi primo ya casi no nos respondía, no nos conocía ni nada. Y cuando yo terminé de orar, mi primo abrió sus ojos y dijo, Dios, Dios, ¿verdad? Y hasta mi tía se sorprendió porque dice, ¿cómo vimos que estaba muy malo y ahorita cómo abrió sus ojos y te habló y supo que estábamos orando porque cerró sus ojos y cuando yo terminé de orar, él abre sus ojos, hermano, y eso tanto a mí principalmente y a mi tía nos sorprendió mucho y gracias a Dios, pues ahorita mi primo, pues no está muy bien del todo, pero ya salió del hospital, hermano, y eso pues me da mucho gusto, la verdad. Ese es mi testimonio, hermano. Gracias, mi hermana María Gracias. de la Luz. Mayra, ibas a comentar algo. Sí, nada más que quisiera darle paso primero a mi hermana Elcita, que también abrió su micrófono. Adelante, hermana Elcita. Yo tuve una experiencia de una hermana que me evangelizó. Llegaba y me encontraba mal porque estaba mal yo y oraba la hermana y de veras que me sentía así como si me hubiera tomado algún medicamento. O sea, era la oración tan profunda, tan pues sagrada de Dios. Era una mujer de veras, de esas que ayunaban, de esas que oraban, de esas que predicaban la palabra. Esa fue la que me evangelizó y sentí eso, hermano. Yo lo viví y le agradezco a Dios por esa bendición porque sí tuve que acudir al doctor porque me tuvieron que operar, desde luego, pero en ese momento de veras se calmó hasta el mal que traía, entonces ya pude moverme, vamos. Esa es la bendición que yo recibí esa vez. Pasa vos, gracias. Gracias, mi hermana Elcita. Mi hermana Mayra. Ahora sí, cuando estaba Litza en el hospital, es una niña muy mencionada por nosotros. Hace muchos años, cuando llegamos a la iglesia, ella sufrió una operación de páncreas y tiene todavía leucemia. Ella estaba a punto de morir, estaban en la operación y había un 15, máximo 20% de que la niña saliera bien y de que sobreviviera. Y bendito Dios, todos estuvimos orando, ayunando, nos turnábamos para cuidarla, para todo. Y hicimos una oración. Desafortunadamente, pues a los papás ya los habían como entrenado para estar preparados para que no durara la operación y que les dieran la mala noticia. Ellos ya estaban listos para recibir la mala noticia. Y estábamos Abraham y yo ahí con ellos cuando, después de 8 horas de operación, recibimos la noticia de que milagrosamente la niña salió bien de la operación. La niña, a pesar de todo lo que traía, salió muy bien. Yo digo que este es un testimonio de toda la iglesia de Belisario porque todos estuvimos al pie del cañón orando y ayunando. Y las enfermeras y los doctores nos decían, pueden venir acá a este otro cuarto porque hay más niños enfermos que necesitan que oren por ellos. Y nos íbamos, Luis, Abraham y yo, a los demás cuartos a orar por los demás niños, que muchos de ellos estaban abandonados por sus familiares. Y yo creo que ese es un testimonio muy, muy grande de que Dios actuó. Igual, nada más rápido, mi hermana Pili estuvo en el hospital, estuvo muy grave, la hija de mi hermana Vicky. Después de varias negligencias médicas la trasladan al 1 de octubre y esa noche era crucial para que muriera. Era muy probable que muriera en esa noche y yo me quedé a cuidarla. Ella alucinaba y hablaba muchas incoherencias, estaba muy, muy mal, muy mal. Y todos igual estuvimos ayunando y orando por ella. Y bendito Dios, fui la portadora de la noticia al día siguiente de que pudo soportar la noche y después de esa noche ella se recuperó. Y alabamos y bendecimos el nombre de Dios porque es un trabajo conjunto de toda la iglesia. Muchas gracias, Mayra. Hermanos, yo sé que tenemos cientos de, o quiero verme exagerado, hermanos, pero yo los escucho a ustedes, escucho los testimonios de mis hermanos, de mi familia, los que yo he podido vivir, los que yo he podido experimentar, y no cabe duda de que nuestro Dios nos brinda momentos
importantes en los cuales podemos reconocer que al igual que a los apóstoles, hermanos, a nosotros nos ha dado de esos dones, nos ha dado de esas capacidades para hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, lo mismo que hicieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No son cosas inalcanzables, hermanos. Y yo los escucho y yo sé que a muchas personas pudieran decir, esto es de locos, esto es de cosas anormales. Muchos podrán decir que es ciencia, muchos podrán decir que es medicina, pero nosotros tenemos la firme convicción de que esto es por obra de nuestro Dios y que se manifiesta en nosotros, hermanos, pero nosotros lo sabemos. El propósito de este tema, hermanos, es saber qué vamos a hacer con ello. No podemos solamente quedarnos esta parte nosotros, tenemos que compartirla para que el evangelio tome sentido, para que el plan de nuestro Dios tome sentido, porque es necesario hacerlo. No podemos estar estáticos, hermanos, no podemos estar sin movernos pensando que no tenemos esas capacidades. Yo quiero dejarle una pregunta en este mediodía, quiero decirle, en este momento, eh, qué está haciendo usted o qué hace usted? ¿Cómo puedo elaborar mejor esta pregunta? ¿Está haciendo algo por alguien en este momento, hermanos? Claro que sí, la iglesia de Belisario se mueve. He visto la cantidad de mensajes suplicando por hermanos que han estado enfermos, por niños que han estado hospitalizados, por nuestros padres, por nuestros hermanos. La iglesia de Belisario se mueve gracias a nuestro Dios. Nos ha dado de dones, nos ha dado de capacidades, sí, hermanos, y eso es lo que en este mediodía quiero compartirles. Quiero que usted lo piense por un momento. No es imposible para usted orar, no es imposible para usted compartir un verso, no es imposible para usted acercarse a algún enfermo y que lo que usted exprese en ese momento alcance a alguien más. En estos dos eventos, yo quiero decirles, hermanos, que en estos dos eventos pasa algo que tiene que hacer mucho sentido en nuestra vida. Verso 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Este es el primer evento. Y el segundo evento dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa, verso 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y esa es la labor que nosotros tenemos, que muchos hermanos crean en el Señor. Eso es algo que no podemos hacer a un lado. Esto es algo que debemos de hacer día con día y que usted debe de tener presente, que deben de notar que usted es cristiano por algo, porque nuestro Dios está en usted y porque usted sigue los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la labor que tenemos y esto es lo que debemos de hacer. Yo deseo en este mediodía, hermanos, que el Señor le bendiga en gran manera y que podamos seguir creciendo en el Espíritu de nuestro Dios para poder compartir el plan perfecto de Él. Que nuestro Dios sea con usted, hermanos. Paz a ustedes.